El estudio de esta noche se centra acá en Romanos y vamos a estar viendo estas cuatro sesiones. Vamos a estar viendo Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3 y Romanos capítulo 4. En esta primera sección que nos compete vemos a Romanos, cómo escribe Pablo, ¿no? Que está desde Corinto, que escribió esta carta. Y hay un fuerte anhelo, un fuerte deseo de parte de Pablo de querer llegar a Roma y muchas veces se le vio ahí impedido el hecho de poder llegar hasta ahí. Y vemos que en su carta Pablo va describiendo, ¿no? Hay un breve bosquejo, en la introducción que hace Pablo desde el versículo 1 hasta el versículo 17 de este capítulo 1. Después ahí vamos a estar viendo cómo su llamado de ser apóstol, el evangelio que está predicando. Recuerden que los romanos era una nación gentil, una nación que no era no eran judíos. También estamos viendo a los destinatarios de la carta, que está del versículo 8 hasta el versículo 15. El tema central de este primer capítulo, el versículo 16 y el versículo 17, que también es muy conocido por todos nosotros. Y, y todo el libro de Romanos está dividido en cinco secciones. Nosotros acá conmigo vamos a ver la primera, que es la introducción, y la sección doctrinal. Y toda la sección doctrinal que vamos a ver hoy es la culpabilidad de todos los hombres, de todo el capítulo 1 del versículo 18 hasta el versículo 32. Eso es lo que vamos a estar viendo conmigo hoy día. Eh, Siguiendo acá con el bosquejo, vamos a ver cómo Pablo va hablando ahí, ¿no? Acerca de su llamado para ser apóstol, un llamamiento divino, y es donde él va planteando, ¿no? Esta idea clara que es la continuidad del plan de Dios en el Antiguo Testamento y cómo se culmina, ¿no? Ese plan ahora acá en el Nuevo Testamento. La palabra ahí de siervo significa esclavo, y esa palabra también está traducida como uno que se sujeta a la voluntad de otro, o que está completamente a la disposición que está completamente a la disposición del otro, ¿no? Y el llamado de Pablo para ser apóstol fue un llamado para ser enviado. Es enviado para una misión, y esa misión nosotros, si nos detenemos un poquito a pensar en esa misión del apóstol Pablo, si reflexionamos un poco, ¿no? Fue algo que él eligió. No, no, no era algo que tenía una capacidad innata quizás para poder hacerlo. Tampoco había sido estimulado por los otros discípulos que también en su momento también habían sido indicados o llamados como pastores. O sea, acá lo que vemos es que Dios no atropelló la voluntad de Pablo para ser apóstol, sino que lo llamó y esperó ahí una respuesta, como lo vemos, ¿no? Ahí en Hechos capítulo 9, cuando fue su conversión. ¿Cuáles eran las condiciones que tenía que tener el Pablo para ser un apóstol? Que tenía que haber sido elegido, tenía que haber sido llamado y enviado por Cristo. Y vemos, ¿no? También ahí en Hechos capítulo 9 cómo él fue encomendado por Jesús cuando se le presentó. Dice que Jesús también lo capacitó para su misión. Los discípulos también habían sido testigos oculares de todo lo que había hecho el Señor. También habían sido dotados de una medida especial por el Espíritu Santo, habían sido capacitados por el Espíritu Santo. Y Dios ese es quien bendice la obra y confirma las señales y los milagros, ¿no? Y eso lo vemos a través de todos los evangelios y toda la obra que hicieron los discípulos, y especialmente también en el libro de los Hechos, cuando da inicio la iglesia. Y su oficio no está limitado a una iglesia local, es para toda la iglesia y es para toda la vida. Y vemos, ¿no? Cómo estas condiciones para llegar a ser un apóstol, ¿no? Para los discípulos fue una gran responsabilidad, y para nosotros también como creyentes hoy en día tenemos una gran responsabilidad delante nuestro, que es testificar acerca de Él. Nosotros también recibimos un privilegio inmerecido, que fue la gracia de Dios.
A ellos se les asignó también la orden de poder anunciar el Evangelio, de poder anunciar el perdón de Dios, de poder anunciar de que Dios perdona a los pecadores, como también a nosotros mismos se nos da la responsabilidad, ¿no? Del hecho de poder anunciar que Cristo viene pronto, a poder anunciar de que la salvación es por fe, y eso nos debe comprometer a nosotros también a una vida de servicio a Él. Este es un pequeño mapa de lo que Pablo tuvo que pasar en todo este tiempo. Si ustedes ven acá en pantalla, él estaba desde Jerusalén, todo el camino que tuvo que recorrer hasta llegar, hasta llegar a donde estaba Roma. Y se tardó mucho y la palabra de Dios nos dice que Roma en ese tiempo era la capital del Imperio Romano. También era un tiempo en el que Roma disfrutaba de su edad de oro, algo que era muy característico que también, también en ellos, es que era una ciudad rica en arte y en letras. Y era un centro cultural, pero a su vez dice que la moral también era decadente en el tiempo ahí de los romanos, porque ellos confiaban mucho en su poderío, ellos tenían un poderío militar muy fuerte. Muchos eran pragmáticos, creían que el fin justificaba los medios. Y para los romanos nada era mejor que ese vigor físico que ellos realmente ahí tenían. En ese poderío que ellos confiaban contra sus enemigos, para los cristianos en esa época era recordarles eh, que la única fuente de fortaleza, de seguridad y de salvación solamente estaba en Dios. Y el deseo de Pablo de querer ir y visitar a los romanos era justamente para que ellos fueran enseñados, para que ellos fueran capacitados justamente en estas cosas. Vean ahí lo que en el versículo 8, ¿no? Dice, primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque me es testigo de a quien sirvo de mi espíritu el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. Pablo había escuchado, no los conocía a estas personas, pero más sin embargo había una fe que era evidente por parte de estas personas. Y Pablo tuvo que hacer todo este recorrido, y ahí cuando se menciona en Hechos capítulo 28, dice que cuando Pablo llega a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Pablo tuvo que pasar persecuciones, tuvo que pasar naufragios, tuvo que pasar arrestos, tuvo que pasar que lo ofetearan para llegar hasta Roma, y llegó en calidad de preso. Y esa era lo que Dios le había permitido poder, de la forma como Dios le había permitido poder llegar a Pablo de Roma para poder testificar. Cualquiera diría que en su viaje Pablo iba a hacer muchos milagros, iba a hacer muchas señales, iba a trabajar todo el tiempo ahí en la iglesia, pero tenía que estar preso dentro de su casa. Y esa fue una herramienta que el Señor utilizó para que Pablo pudiese primeramente hacerles entender a los romanos cuál era la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo, porque ellos necesitaban entender esta relación. Y la relación que necesitaban entender era que la buena noticia de Dios era para todos. ¿Cuál es la buena noticia? El Evangelio. Y ese Evangelio que necesitaban entender, que era cómo era la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cómo era esa conexión que había, era que el prometido por los profetas, ¿no? Como toda la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en todo lo que ellos no lo tenían exactamente como el Antiguo Testamento, pero sí sabían y sí conocían la ley y los profetas. Y en eso que conocían la ley y los profetas, ahí podemos ver en Isaías 9 cómo también había sido anunciado el Señor Jesucristo, cómo las mismas escrituras también daban testimonio de él, que él acerca de su hijo, que tuvo que haber nacido de hombre, que era parte del linaje de David, que obedeció, y que el evangelio es para todos. Era para judíos como también para los gentiles. Ahí lo habla Pablo, también ahí lo aclara en el versículo 5 al versículo 7.
Eso era algo que ellos necesitaban también saber. Y ese era el ferviente y fuerte deseo que tenía Pablo. Y Pablo en ese sentido se sentía deudor, y lo menciona ahí en el versículo 14. Pablo se sentía deudor, no deudor con Dios, sino que se sentía deudor de, con los mismos cristianos que estaban ahí en ese tiempo. Porque Pablo sabía que tenía un tesoro inagotable que tenía que compartirle a los demás. Y ese tesoro era justamente la palabra de Dios, ¿no? Y lo que vemos en el versículo 16, que quizás el versículo es uno de los más conocidos por todos nosotros, cuando hablando dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y acá esta diferencia entre el judaísmo y el cristianismo es lo que Pablo quiere que los romanos y los gentiles también ahí en Roma puedan llegar a entender, que el poder de Dios es para salvación. Y cómo se revela la justicia de Dios. La palabra ahí poder significa dunamis, que es la dinamita de Dios para levantar a las personas de la bancarrota, para levantar a las personas de su destrucción, de su orgullo, de su intelecto, y hacerlos libres realmente del pecado. ¿Cómo? Reivindicándolos de lo recto con su justicia, ¿no? Ese reivindicado quiere decir que es ser libre ser libre del poder del mal. Y eso es lo que hace esa gracia de parte de Dios, que Dios nos declara justos por fe y solo por la fe, cuando nosotros creemos en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Y ese era el tesoro que Pablo quería compartir con todos. Por eso es el tema central en este primer capítulo, que la buena noticia de Dios era para todos, y es algo que Pablo quería realmente dejar en claro, ¿no? Por eso Pablo hace referencia en toda la carta de los romanos, muchos pasajes que hablan acerca del Antiguo Testamento, para que ellos también pudieran ver la conexión, cómo Dios muestra su plan justo y perfecto para poder salvarnos, y que somos aptos para la vida eterna. Y Pablo usa un pasaje de Habacuc capítulo 2 versículo 4. Y el versículo dice, he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, dice, mas el justo por la fe vivirá. Y Pablo lo que hace simplemente es ampliar este concepto. ¿De qué manera lo va a ampliar? De que también incluye la vida eterna. Porque al confiar en Dios obtenemos la salvación, hallamos vida ahora y para siempre. No importa si eran judíos o eran gentiles. La gente no era salva por las obras o por la obediencia a la ley en el Antiguo Testamento más que en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la gente puso su fe en un Mesías que estaba por venir. Y la diferencia con nosotros hoy es que conocemos al Mesías que vino a morir, vino a este mundo, vivió, murió, resucitó y se levantó de la tumba para darnos esa vida y esa vida eterna. Y hasta acá vemos esta primera parte, ¿no? De todo lo que tenía que ver con esta introducción, eh, de cómo Pablo hace su carta de presentación ante los romanos. Y comienza desde el versículo 18 a hablar su tema doctrinal. ¿Cuál es el tema doctrinal que él toca? Que es la culpabilidad de todos los hombres. Y acá va mencionando diferentes características que los hombres en ese tiempo, y si nosotros somos curiosos y somos detallados en ver cada una de las características, no vamos a dejar de ver la realidad que existe hoy también en este mundo en el cual vivimos. Que la culpabilidad de todos los hombres, que lo vemos ahí desde el del versículo 18, perdón, hasta el capítulo 3 versículo 20, habla de todo este tema, hablando acerca de la culpabilidad de todos los hombres. Y primero habla acerca del mundo pagano. Y de este mundo pagano también vamos a ver qué es la inteligencia para poder conocer a Dios, de los versículos 18 y el 18 al 20. Qué es la indiferencia para reconocer a Dios, cómo ellos también buscaban negar a Dios.
la indolencia para con su propio pecado, que ya nada les molestaba, ya nada les dolía, y estaban duros con su pecado, ¿no? Duros de servir, como también lo menciona la palabra de Dios. Y era impenitencia ante las consecuencias. No prestaban atención a las consecuencias que iban a pasar. La inteligencia para conocer a Dios era la existencia de Dios en sus demandas morales y su ira contra el pecado. Y esto era evidente en el mundo que nos rodea. Y quizás puedo llegar a pensar, y era algo que también leía mientras estaba preparando esto, y era esta pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios revela su ira contra los pecadores? Y si abro el micrófono, cada uno me va a poder decir diferentes cosas, muchas de las que van a estar acá mencionadas, y otras quizás ustedes también las puedan llegar a pensar. Pero una de ellas es que porque sustituyen la verdad de Dios, sustituyen la verdad acerca de Él, acerca de quién es Dios. Hago en la verdad de Dios naturalmente revelada a todas las personas, porque quieren de alguna manera distorsionar lo que Dios ya dijo. Sin duda no podemos dejar de pensar, ¿no? Que Dios no puede tolerar el pecado, porque su naturaleza es moralmente perfecta. También vamos a poder pensar y poder detenernos a pensar de esa manera, que no puede pasar por alto, porque Dios, al ser un Dios santo, no puede condenar una rebelión tan deliberada como lo tienen estas personas. Dios quiere quitar el pecado y restaurar al pecador. No desprecia la verdad acerca de él por proteger su propio estilo de vida. Y esto es lo que hacen, ¿no? Estas personas, porque rechazan la verdad con obstinación, van tras sus fantasías de no reconocer a Dios, de no ir tras el verdadero Dios, porque protegen, ¿no? Protegen ahí su propio estilo de vida. Miren lo que dice el versículo 19. El versículo 19 dice: por lo que Dios se conoce, les es manifiesto. Dios se lo manifestó. Y hablando acá del versículo 19, que también es que vemos que hay un conocimiento general de Dios por todo ser humano. Y este conocimiento general de Dios, de todo ser humano, también dice el versículo 20: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ninguna excusa. Y ese poder y esa deidad que nosotros si vemos y entendemos que dice que es por medio de las cosas hechas, quiere decir que a través de la creación, a través de la naturaleza y todo lo que nos rodea, todo lo que Dios ya creó. Y eso nadie, absolutamente nadie va a poder decir: yo no lo sabía, esto no me lo enseñaron, porque la misma naturaleza habla acerca de Dios. Y eso es sin duda el poder y la deidad y la soberanía de parte de Dios. No hay ninguna excusa que valga. No hay lugar en esto para el evolucionismo, no hay lugar para las casualidades. Todo es creación de nuestro perfecto Dios. El ateo no nace, el ateo se hace. El, el conocimiento del Creador, que es por medio de todas las cosas hechas, es un argumento suficiente para condenar a las personas, pero no para salvarlas. Porque la fe no va a anular la razón, hermano. La fe no va a anular la razón en ningún momento. Porque la persona tiene que creer en Cristo, tiene que creer de que Dios existe, tiene que creer de que Cristo vino a morir a este mundo por sus pecados. Y primero también tiene que creer de que es un pecador y que el pecado lo separa de Dios. Y eso es algo que Pablo, todo lo que va introduciendo ahora, y son versículos que muy conocidos por todos, pero más adelante es algo que también habla, ¿no? Cómo el pecado nos separa de Dios. Por eso es importante que Pablo eh, les menciona a los cristianos acá en Roma, cómo ellos no pueden negar de que Dios realmente existe. Y eso es algo que él buscaba de alguna manera que ellos pudieran entender y que ellos pudieran conocer. No hay salvación aparte de tener fe en la sangre del Redentor. De otra manera, si hubiese sido o fuese posible,
La salvación por otro modo o de otro modo, Cristo hubiese muerto en vano. Si hubiese otra salvación, aparte de la de Cristo, si usted o yo pudiéramos hacer algo para salvarnos, la muerte de Cristo es en vano. Pero nosotros no lo entendemos y vemos que acá que el poder y la deidad de nuestro Dios hacen de que la creación sea perfecta y ese conocimiento de parte de Dios que Dios nos da es lo que nos hace, ¿no? Poder aportar o ayudarnos a creer un poco más de que necesitamos creer en nuestro Salvador, que fue quien vino a morir a este mundo por nosotros. Y lo que hace Pablo acá es que a este mundo pagano, que la misma creación habla y no van a poder negar a Dios. Y acá, en segundo lugar, vamos a ver que también la indiferencia para reconocer a Dios. Porque el ser humano le da la espalda a Dios. ¿Cómo le da la espalda a Dios? Con sus filosofías, con sus teorías, con sus religiones, porque creen hacerse sabios y eso hace que el orgullo salga, que el orgullo brote. Así es como nacieron los evolucionistas, los filósofos, los comunistas y todas las religiones que nosotros conocemos en este mundo, incluido algunas que se dicen ser cristianas, pero niegan la dimensión real de la persona de Jesucristo y la obra de la cruz. Y eso al ver cómo niegan, vamos a ver cómo cae el hombre al darle la espalda a Dios. Y esta es una caída así en picada que va escalonada, escalonada, escalonada. Y acá se ve reflejado como una escalera. Porque ellos dicen conocer a Dios. Y de alguna manera también lo niegan. No le dan la gloria a Dios. No le agradecen a Dios. Se envanecen, se engañan, se hacen necios y se vuelven idólatras. Y la idolatría es adoración a uno mismo. Es fabricarme un Dios que me comprende, que me obedece y que no marca ninguno de mis pecados. No es un problema social, cultural o de falta de enseñanza, sino que es una corrupción espiritual. La palabra de Dios dice que eh, de nuestro corazón salen los malos pensamientos. Un ídolo es aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, aquello que está en primer lugar antes que Dios. Y muchos de nosotros podemos tener la música, las redes sociales, la televisión, eh, pasar el trabajo se puede quizás llegar a convertir hasta en un ídolo, porque le puede quitar o le quita realmente el lugar en el que el que Dios merece, y eso se vuelve nuestra prioridad. Y eso se vuelve ahí en una decadencia que hasta que nos volvemos idólatras, y eso es una corrupción espiritual que nos vamos alejando mucho más de Dios. La indolencia para con su propio pecado. Y acá vamos a ver los versículos 24 y 25, que dice, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y acá dice que Dios los entregó a inmundicia, la idolatría, deshonrando sus propios cuerpos. Dios los entregó a sus pasiones y a su perversión sexual. Consecuencia lógica del extravío de ellos. Algo peor que los animales como la antigua Sodoma o como Gomorra, como la conocemos. Y esto, como les digo, no es nada lejos de la realidad en la cual nosotros también estamos. El versículo 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pero aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron a lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hoy en día, en el mundo en el cual estamos, esto se vuelve mucho más normal para algunas personas. Ya
con estos cambios de género, que hombres o mujeres que son trans. Vas a ver un hombre por la calle que no sabes si va a ser hombre o que no, vas a ver un hombre que no sabe si es mujer o es realmente hombre. Y si pensamos un poquito más allá, en un par de años, los hijos que nazcan o los hijos que lleguen a adoptar, ¿en qué mundo van a vivir? Hombres con hombres, mujer con mujer, que no saber a quién le va a decir padre o a quién le va a decir madre. Y ese es la cual que la indolencia que ya no le duele realmente el pecado o la depravación en la que se encuentra. Dios no es malo en ningún momento. Y la aplicación de esto sería que Dios trata de retenerlo. Pero como un caballo desenfrenado, quizás como algunos de ustedes puedan conocer un poco el campo, cuando el caballo se desenfrena, se afana y no hay nada que lo separe, que lo detenga. Y ellos van y siguen y siguen y siguen. Y esa es la idea cuando Dios dice que ahí los entregó. Porque ellos están queriendo, están siguiendo sus propios deseos y su propia mente depravada. Y es lo que conocemos, ¿no? En el mundo de hoy. Y es la impenitencia ante las consecuencias. Esto simplemente describe la sociedad en la cual nosotros convivimos. Y vamos a ver ahí el versículo 28 el 29 perdón. Dice, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los practican tales cosas, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Y la descripción de la sociedad que se revela completamente contra Dios. Y eso es lo que vemos, ¿no? Como lo describe Pablo. Si ya era así en aquel tiempo, imagínense cuál perverso puede llegar a ser hoy. Comprueba el hecho de que aún los pecadores endurecidos comprenden en sus corazones que sus acciones son dignas de muerte. Y eso es lo que nos debe, ¿no? A nosotros poder hacer reflexionar, ¿no? Como, en primer lugar, cómo estamos hoy delante de Dios. Y también cómo estamos orando por la depravación o con la inmoralidad en el cual en el mundo nosotros vivimos. Nosotros estamos llamados a una vida, vivir una vida en santidad. Y esa vida en santidad es buscar reflejar la vida de Cristo en nosotros. De que estamos apartados, de que estamos separados, pero que también estamos viviendo el llamado de Dios en nuestra vida. Y ese llamado de Dios a nuestra vida es poder ir y testificar a aquel que está perdido, a esta persona que Pablo está mencionando acá en el capítulo 1 y que va a seguir mencionando ahí mucho más adelante en el capítulo 2. Y, y cuál es el peso que hay en nuestros corazones por alcanzar al perdido, por testificar. Pablo dice en el versículo 16 que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y la clave para nosotros también, para poder entender, es que el Evangelio lo necesitamos todos, tanto el judío como las naciones gentiles, como aquel que está perdido. Lo necesitamos todos el Evangelio, pero necesitamos cada día creer en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, pero también compartir esa fe, ese tesoro invaluable que tenemos en nuestras manos a las demás personas. ¿Me permiten orar para terminar este tiempo? Padre amado, una vez más, agradecido Dios por lo que tú nos muestras, lo que tú nos enseñas, Señor, a través del apóstol Pablo, como ese ferviente deseo, ese anhelo, Señor, en su corazón, cómo puede animarnos, Señor, a nosotros a poder vivir, Señor, por fe, a poder entender, Señor,
cómo obra este mundo, cuál es la maldad, Señor, que hay en este mundo, pero como tu gracia y tu justicia, Señor, es derramada sobre nuestra vida, en nuestros corazones, Señor, a través del perdón y esa gracia merecida, Señor, la cual tenemos a través de ese tesoro invaluable, Dios, que tú nos has dado. Y nos has dado, Señor, a través de tu Hijo Cristo, que vino a morir, Señor, a este mundo para librarnos y para hacernos santos y justos, Señor, delante de ti. Queremos rogarte, Señor, que lo que hemos aprendido, lo que hemos entendido, Señor, en esta noche, Señor, en este breve repaso del capítulo 1, que podamos reflexionar, Señor, y podamos pensar, Señor, y meditar cómo podemos vivir una vida que te agrade a ti, Dios. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén.